Hola amigos, ¿cómo le va? Estuve de compras, compré 5 lotes de monedas a distintos suscriptores del canal, gasté 17.400 pesos. Son más o menos 29 kilos de monedas, así que bueno, voy a tener que trabajar. Espero armar unos buenos lotes y poder venderlos, así sigo comprando lotes. Y de paso, si encuentro alguna moneda que me falte en mi colección, les voy a contar todo acerca de la moneda que encuentre, porque eso es lo que me gusta hacer. Cada vez que tengo una nueva moneda, me gusta investigar todo lo que dice, la historia, todo. Ya veo muchas cosas interesantes en este lote. Voy a poner las monedas nacionales de este lado. Acá voy a poner las monedas extranjeras. Voy a armar otro lote más con todas las medallas y otras cosas que aparezcan. Otro lote con fichas. Y otro lote con monedas nacionales interesantes. Cuando separo monedas, presto atención a las comunes, pero hay algunos años que son difíciles y por eso valen mucho. Ya encontré muchas medallas, una cuchara, prendedores, incluso uno que parece de plata, un pastillero de acero inoxidable con 2 máquinas de reloj adentro. Pero me voy a detener en este objeto de bronce que es muy extraño. Parece tener grabada la palabra India, pesa 115 gramos y tiene una medalla del otro lado. Ni idea qué es. Esta es la primera moneda que encuentro para agregar a mi colección. Ahora te cuento de qué se trata, pero antes te quería decir que publiqué este meme en el grupo Numismática Argentina. Ey, es un meme. Eso es lo que traté de explicar. La cosa se descontroló, pero al final fue una especie de experimento social. Tuvo 283 reacciones y 52 comentarios. Al final me voy a quedar con 2 comentarios. El de Juan, que creo que se quedó en el clavo. Para limpiar monedas hay que saber, y no es lo mismo limpiarlas que pulirlas. Y el de Luis, que fue el único que se dio cuenta que la segunda no era una moneda, sino una galletita Oreo. Volviendo a la moneda, se trata de 10 coronas de Dinamarca del año 2004. Dinamarca es un pequeño estado europeo, pequeño pero de corazón muy grande, y aunque es uno de los 27 estados que forman la Unión Europea, aún no emite euros y continúa con su moneda. Cada corona se divide en 100 ores. En el reverso tiene el escudo de armas danés, seguido por el valor 10 kroner, o sea, 10 coronas danesas. En el anverso podemos leer Margarita II, reina de Dinamarca. Increíble, una moneda contramarcada. Nunca pensé que iba a encontrar una de estas. Pero antes de hablarte de ella, me olvidé de comentarte acerca de estas cosas. Son todas iguales, bastante pesadas. No son monedas, pero sí fueron hechas con molde de monedas. Del otro lado tienen una felpa. Son bastante pesadas, pero el metal es duro, así que lo más seguro es que sean de una aleación de zinc. Son posavasos. Y estas 5 van al lote de la medalla. Cualquier numismático quisiera tener un posavasos exclusivo de monedas.
Viva Perón, hace alusión al lema peronista que se encuentra en la marcha. Y cualquiera que coleccione monedas argentinas quisiera tener una de estas, más allá de su inclinación política, y es que la moneda, que no tendría ningún valor, fue marcada con un pedazo de la historia argentina. Estaba el lote de las monedas interesantes. Fíjate, es del año 1951 y en ese año fue reelegido Perón, pero esta contramarca seguramente es alguna forma de protesta al derrocamiento del general Perón en septiembre de 1955. Sigo encontrando monedas nacionales, medallas, fichas, monedas extranjeras para agregar a los lotes, pero destaca esta de 10 centavos de 1899, de la variante con el 9 separado. Está muy bien conservada y según el catálogo, en el estado que está valdría más o menos $60. La voy a poner en el lote de monedas especiales argentinas, para la cual también estoy preparando cuproníqueles de 20, 10 y 5, los mejores que voy encontrando por cada año. Ya tengo los lotes casi listos, pero antes te quería mostrar estas 3 monedas que encontré y que voy a incorporar a mi colección. Malta 1993, Malasia 1995 y Estados del Caribe Oriental 1955. Malta 25 centavos de 1993 y en esa época la moneda era la lira maltesa. Actualmente Malta utiliza el euro como moneda, ya que es uno de los estados de la Unión Europea. Del anverso tiene el escudo de Malta y del reverso una rosa silvestre, muy común en las costas de la isla. La moneda es de cuproníquel. No se sabe cuántos se acuñaron. Según el catálogo de Krause, vale unos $2 con 25 centavos. Malasia, un ringgit del año 1995. El ringgit sigue siendo la moneda malaya. Se divide en sen. 100 sen, un ringgit. El metal es bronce aluminio y en el anverso se lee Banco Nacional Malayo. Y la flor del hibisco, que es una planta muy común de zonas tropicales, pero sobre todo del sudeste asiático. Y del otro lado podemos observar un hermoso diseño de una impresionante daga nativa malaya. Te voy a mostrar cómo en las distintas denominaciones mostraron distintos objetos nativos de Malasia en hermosos diseños. Y por último, esta moneda de 50 centavos de cuproníquel de los estados del Caribe Oriental, que ya no circula más porque fue reemplazada por el dólar del Caribe Oriental. Fue la moneda de la Guyana Británica y de las dependencias del Caribe Oriental. En el anverso se puede ver la figura de la reina Elizabeth II coronada y del reverso está lo bueno y por eso lo vamos a ver en detalle y dice British Caribbean Territories Eastern Group, con la representación de Britania sosteniendo un tridente sobre un carruaje marino hecho con una ostra gigante tirada por caballos al estilo Poseidón en sus mejores momentos. Abajo el escudo de armas de las Islas Británicas de Sotavento, la insignia de Trinidad antes de la independencia. Me gustan las inscripciones en latín y por eso trato de conseguir la traducción correcta. Acá dice Miseric probat populos et feodora iungi, o sea,
Se aprueba el mestizaje de los pueblos y sus lazos de unión. Bueno, gracias. Después viene la insignia de las Islas Británicas de Barlovento. Y por último, la insignia de la Guyana Británica, inscripción en latín: Damus petimusque vicissim. Damos y esperamos un retorno justo. El lote de 94 monedas especiales argentinas incluye 70 monedas de cuproníquel, entre las que se encuentran la de 1899, 4 monedas de 2 centavos de cobre, y se puede consultar el estado de cada uno mirando las fotos de la publicación. También incluye la de 10 centavos de 1951, contramarcada Viva Perón, y 27 otras monedas argentinas. El lote de fichas tiene 120 fichas de teléfono de corta distancia numeradas y otras fichas de otros lados, entre las que voy a incluir la ficha CAT número 11, la ficha número 3 pero con estrella, y una ficha de la vendimia de Mendoza. En este lote va de todo: 23 medallas variadas, una moneda de 2 centavos bañada en plata, una cuchara de alpaca, el pastillero, 4 prendedores y los simpáticos posavasos numismáticos. En cuanto a las monedas extranjeras, hay casi 3,5 kilos. Hay de todo para revisar, repetidas para intercambiar y mucho trabajo para clasificarlas. Y la mayoría está en muy buen estado. Te muestro algunas de las monedas que tiene el lote. Y por último, 21 kilos de monedas nacionales, que no las puedo vender por Mercado Libre porque es muy pesado. Este lote de monedas es especial para los que tienen paciencia, yo no, y buscan errores. Lo voy a vender a 9.800 pesos con envío incluido. Así que si te interesa, contactame por Instagram. Todos los demás lotes te dejo un link fijado en los comentarios de este video. Si te interesa comprarlo rápido porque estas ofertas vuelan.